Buenas noches. Que Dios les pueda bendecir de manera abundante a cada uno en esta hora. Agradecidos estamos con el Señor porque nos da una oportunidad más de escuchar su palabra. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar. Padre, en esta noche, gracias porque ha llegado la hora, el momento especial de escuchar tu voz a través de tu palabra. Ha incluido el hecho de que nosotros nos encontremos contigo en algún momento de nuestra vida. Y esta noche hemos venido aquí tal y como somos. Gracias, Señor, por la lluvia que refresca la tierra y nos da también la oportunidad de la cosecha. Permite que así como cayó la lluvia previamente, pueda caer tu Espíritu Santo en nuestra vida. Él que es el rocío del cielo, pueda moverse esta noche entre nosotros en este lugar para tocar nuestras vidas y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pueda Él moverse, Señor, para dar liberación, para dar sanidad, para poder, Señor, alumbrar cualquier oscuridad que haya en nuestra vida, para poder llenar, Señor, cualquier vacío, para poder darnos sentido y respuesta a cada una de nuestras inquietudes. Padre, vamos a abrir tu palabra, danos el permiso, danos el entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias y vamos a buscar el libro llamado Ruth. Abran sus Biblias en el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, Ruth capítulo 1. El título del tema de esta noche es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Vamos a dar respuesta a esta interrogante, ¿por qué sufrimos? Ruth capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un hombre de Belén de Judá fue a vivir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Aquí encontramos un relato que con solo leerlo a usted le llama la atención acerca de lo que pudo haber vivido esta mujer llamada Noemí. Aunque el libro se llama Ruth, el personaje central del libro no es Ruth, el personaje central del libro es esta mujer llamada Noemí. Noemí significa dulzura, Noemí significa agradable. Pero esta mujer cuyo nombre significaba dulzura, esta mujer cuyo nombre significaba agradable, había atravesado lo que era el dolor, lo que era el sufrimiento, lo que era la soledad. En primer lugar, llama la atención que el versículo 1 dice que en el tiempo que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. O sea que en el momento en que esta historia se desarrolla, es una historia de escasez, es una historia de hambre. Qué terrible los tiempos de hambre. Israel era una nación que dependía en gran medida de la agricultura. Y al depender de la agricultura dependía de la lluvia. En este caso vemos nosotros que había hambre en la tierra. ¿Y por qué había hambre? Porque no había lluvia. ¿Y por qué no había lluvia? Abran el libro de Jueces. Solamente denle una página atrás a su Biblia. En algunas Biblias son 2 páginas, pero en esta Biblia, y quizá en la suya, solamente es una página. Jueces, el capítulo 21, versículo 25. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué no llovía? La respuesta está en ese versículo. Noten qué dice allí. En aquellos días no había ¿qué? Rey. Y como no había rey, ¿qué pasaba? Dice el texto bíblico, no había rey en Israel,
y cada cual hacía, como dice, lo que bien le parecía. En ese contexto, en los días en que gobernaban los jueces, no había rey. Hubo un tiempo conocido como el periodo de los jueces, que ese periodo era un periodo de 400 años. Si usted lee el libro de los jueces, va a encontrar que hubo 12 jueces. Esos 12 jueces comprende un lapso de 400 años aproximadamente. Usted se imagina 400 años donde cada quien quiere hacer lo que quiere. De paso, el satanismo es reconocido a nivel mundial como una iglesia. Es más, existe la iglesia satánica, ustedes saben eso. El satanismo es una religión prácticamente. Y como religión, este satanismo, la iglesia satánica, también tiene principios. Y el principio fundamental de la iglesia satánica es: haz lo que quieras. Tú y yo somos libres. Y como somos libres, podemos hacer lo que queramos. No hay límite para lo que te venga a la mente a hacer. Tú eres libre. Haz lo que quieras. Viene un muchacho a los 14, 15, 16 años, le dice a su padre: déjame vivir mi vida. Haz lo que quieras. En aquellos días, dice el texto bíblico, no había rey. Y como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso de haz lo que quieras no es de hoy, viene de los tiempos antiguos. El enemigo siempre ha inspirado a la humanidad a hacer lo que quiera, independizarse de Dios, no tomar en cuenta a Dios. Cuando nosotros nos independizamos de los principios bíblicos y queremos hacer lo que queremos, seguimos de manera implícita, de manera inconsciente, ese principio satánico es: haz lo que quieras. Y cuando nosotros hacemos lo que queramos según nosotros, realmente no estamos haciendo lo que nosotros queremos, simplemente estamos haciendo lo que el diablo quiere, que es libertinaje completo. En aquellos días no había rey. Solo que aunque no había rey, hubo una familia que tuvo un hijo y al hijo que le nació le pusieron un nombre. ¿Saben cómo le pusieron a ese niño? Le pusieron Elimelec. ¿Saben qué significa el nombre Elimelec? Dios es mi rey. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea que aunque no había rey en aquellos días, esa familia, los padres de Elimelec, cuando nació Elimelec, ellos sabiendo que la situación no estaba buena, ellos sabiendo que había hambre en la tierra, ellos sabiendo que había rebelión y que había un sentimiento de independencia completa de Dios, dicen los padres de Elimelec: le vamos a poner a este niño, Dios es mi rey. Aunque no haya rey en esta tierra, sabemos que en el cielo hay un rey celestial. Y fue así que nació Elimelec. Dios es mi rey. Su hogar era un hogar que invocaba el nombre de Dios. Aunque había hambre, aunque había escasez, invocaba el nombre de Dios. El hogar de Noemí también. Le pudieron haber colocado cualquier otro nombre a esta muchachita, pero le pusieron dulzura, le pusieron agradable. ¿Por qué? Porque en el hogar donde nació esta niña también se invocaba el nombre de Dios. Y estos dos, tanto Elimelec como Noemí, se casaron. Solo que al casarse la situación estaba muy crítica. Yo no sé, en algún momento en tu vida pensaste que las cosas te iban a salir bien, pero de repente las cosas cambiaron y ahora las estás viendo, como decimos popularmente, las estás viendo pálidas. Estás viendo que el asunto no marcha bien. El futuro lo ves sombrío, no hay seguridad, no sabes qué hacer. Esa fue la condición en la cual nacieron los dos hijos de Noemí y también Elimelec. ¿Cómo se llamaron ellos? ¿Se acuerdan, verdad? El mayor se llamaba ¿cómo? Mahlón. ¿Saben qué significa Mahlón? Enfermedad. ¿Usted le pondría por nombre a un niño o a su hijo enfermedad? Las condiciones en las cuales nacieron estos dos pequeños fue una condición ya más crítica que la de sus padres. Recuerden, habían 400 años. Cuando nace Mahlón, le ponen por nombre enfermedad porque la situación crítica no tenían todas las condiciones de vida y por eso el muchacho nació enfermizo, enfermedad.
Solo que al otro muchacho, como el asunto iba agravándose cada vez más, los recursos financieros estaban agotándose, los recursos alimenticios no habían para nada. Entonces al segundo hijo le pusieron por nombre ¿cómo? Kelión. ¿Saben qué significa Kelión? Decaimiento. Pero hay otro significado para Kelión: desperdicio. ¿Usted le pondría por nombre a su hijo desperdicio, decaimiento? Qué nombres tan bonitos, se los recomiendo para aquellos que quieren tener hijos. Nacen los dos muchachos, Mahlón y Kelión, enfermedad y decaimiento. Ustedes se pueden imaginar las condiciones de vida que tenían. Los nombres en la Biblia no son colocados por casualidad. Siempre los nombres en la Biblia tienen un significado especial que trata de poder colocar en el contexto de vida. Decaimiento, enfermedad, había hambre en la tierra. Todo esto nos llama a nosotros la atención porque en el hogar de estos dos, de Elimelec y de Noemí, se invocaba el nombre de Dios, pero aún con todo en la tierra había hambre. ¿Cómo es posible que en el hogar de una persona que invoque el nombre de Dios haya hambre? ¿Cómo es posible que en el hogar de una persona que invoque el nombre de Dios haya decaimiento, haya enfermedad? Y esto nos lleva a la otra pregunta: ¿por qué sufre la gente inocente? ¿Por qué sufren aquellas personas que no le hacen mal a nadie? De repente esta noche hay alguien aquí sufriendo en silencio. Tienes un familiar que está en el hospital y no sabes qué hacer porque los diagnósticos médicos no son favorables. Situaciones que muchas veces se nos escapan de las manos. Problemas por un lado, escasez por otro lado. Problemas internos, problemas en la casa, problemas en el trabajo. ¿Por qué sufrimos, Señor? Esa es una pregunta que la Biblia responde. En aquellos días cada quien hacía lo que quería. Lamentablemente un día nuestros primeros padres hicieron lo que ellos quisieron, tomaron del fruto prohibido. La orden de Dios era clara y expresa: no toquen del fruto prohibido. Ustedes pueden comer de cualquier árbol que hay en este huerto, todo pueden comer, pero de este fruto no coman de él, porque si ustedes comen de él van a morir. Lamentablemente nuestros primeros padres hicieron lo que quisieron. Tú y yo no podemos hacer lo que queramos hacer. Dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo que me conviene hacer. En otras palabras, yo puedo hacer lo que quiero, si quiero, pero no me conviene hacer todo lo que yo quiero. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer de las cosas que hay en tu corazón, pero toma en cuenta esto. ¿Qué cosa? Que sobre todas las cosas te va a juzgar el Señor. O sea que nosotros realmente no podemos hacer lo que queramos hacer. Volvamos a Ruth. El capítulo 1 nos describe que había hambre en la tierra. Sí, había escasez. Había una situación que se escapaba de las manos. Solo que también llama la atención que Ruth, en este caso, nos describe el escritor bíblico que Elimelec y Noemí vivían en una ciudad pequeña llamada Belén. ¿Saben qué significa el nombre Belén? Casa del pan. Pero en la casa del pan no había ¿qué cosa? No había comida, en otras palabras, no había pan. Belén, casa del pan, no había pan. Y como en la casa del pan no había pan, un día se levantó Elimelec y le dijo a su mujer: mira, Noemí, aquí en Belén no hay pan, hay escasez. Si nosotros nos quedamos aquí nos vamos a morir de hambre, tenemos que buscar qué hacer. ¿Y cuál fue el plan que le comunicó Elimelec a su esposa Noemí? Vámonos a los campos de Moab. Los campos de Moab era saliendo de Canaán, regresándose por el camino del desierto, pasaban lo que era el río Jordán y así llegaban a los campos de Moab. Vámonos a los campos de Moab. Y ellos emprendieron un viaje de regreso. ¿Por qué de regreso? Porque era el camino por el cual el pueblo de Israel hacía siglos había transitado para poder llegar a la tierra prometida. Muchas veces fuera de la tierra prometida hay mucha apariencia de pan. Muchas veces fuera de la casa hay mucha apariencia de bienestar. Y comenzamos nosotros a idear planes para poder salir de la escasez, para poder salir de los problemas, para poder salir de las limitaciones. Y queremos nosotros buscar a dónde irnos,
y si no nos vamos al sur, nos vamos al norte, y si no nos vamos al este, al oriente, buscamos qué hacer. El ser humano es un ser humano que nunca se da por vencido, pero en esa lucha, en esa perseverancia, lamentablemente toma malas decisiones. Y la mala decisión que tomó Elimelec era salir de Belén, porque cuando salió de Belén, noten cómo dice allí, el versículo 4, dice allí, leamos lo que dice el versículo 2. Aquel hombre que se llamaba Elimelec y su mujer Noemí, los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Esa expresión, se quedaron allí, es una expresión que llama la atención porque ellos hicieron planes no solamente para ir a comer o buscar qué comer a los campos de Moab, sino para vivir y quedarse, establecerse en Moab. En otras palabras, Elimelec estaba renunciando en su interior a volver a Belén. Ya no quería saber nada de Belén, porque en Moab había pan, porque en Moab había lluvia, pero en Belén no, en Belén había escasez, en Belén había hambre. Pero noten qué sucedió. Versículo siguiente, dice allí, ¿murió quién? Elimelec. Aquel que huyó del hambre encontró ¿qué cosa? La muerte. Muchas veces hay planes que tú y yo tenemos que no son planes aprobados por Dios. Y huyendo de varias cosas que nosotros no queremos alcanzar y no queremos vivir, nos encontramos con situaciones peores. Por eso es que nuestra oración debe ser, Señor, dirígeme los planes que tengo, guíame los planes que tengo. No le digas al Señor, Señor, bendice mis planes, pregúntale si esos planes que tiene son aprobados por Él. Porque los planes que tenía Elimelec eran planes supuestamente buenos, pero al final, dice la Biblia, encontró la muerte. Murió Elimelec. ¿Ustedes se imaginan el sufrimiento de esta mujer? Yo no sé si algunos han pasado por esa triste experiencia de perder a un ser querido. Y los que hayan pasado por esa experiencia sabrán que es una experiencia traumática, una experiencia dolorosa. Es un dolor que te hace sufrir indescriptiblemente, es un dolor terrible. Murió Elimelec, su esposo. Solo que cuando muere Elimelec, sus dos hijos, ¿cómo se llamaban sus dos hijos? Enfermedad, ¿y cómo era el otro? Y desperdicio, ¿ves? Se les quedó. Cuando muere su esposo Elimelec, enfermedad y desperdicio, ellos también quieren crecer y quieren formar una familia y se fijan en dos muchachas. Y estas dos muchachas, una, según nos dice el versículo 4, los cuales se casaron con mujeres moabitas, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Estas muchachas eran muchachas que, aunque habían nacido en Moab, eran muchachas que en su interior tenían el deseo de buscar algo mejor. Los moabitas eran personas paganas y los paganos adoraban a diversos dioses y hacían sacrificios a esos dioses. Pero estas dos muchachas, Orfa y también Ruth, eran muchachas que anhelaban algo mejor. Por eso se casaron con esta familia, se casaron con estos dos individuos. Solo que al casarse con estos dos individuos, al poco tiempo, dice la Biblia, estos dos individuos, Mahlón y Quelión, también murieron. ¿Cómo se sentiría usted si un día se muere su esposo y un día, menos pensado, también se mueren sus hijos? Hace algunos meses atrás, diciembre pasado, hubo un accidente terrible entre Matagalpa y Guaslala. Ustedes recordarán ese accidente donde viniendo hacia Matagalpa, el bus en el cual venía una familia, una madre de familia que estaba estudiando la Biblia, que esa madrugada había preparado la comida para sus hijos, agarró su bolso, colocó allí la fe de Jesús porque estaba estudiando la Biblia y se iba a trasladar hacia Matagalpa. A mitad de camino, lamentablemente, el chofer del bus perdió el control
y se fue a estrellar a un puente, y ahí murieron varias personas. Y una de esas personas que murió fue esa dama que colocó la fe de Jesús en su bolso. Fue muy difícil para la iglesia ir hasta ese lugar, a esa comunidad, para poder animar a esos muchachos, para poder animar a la abuelita, para poder animar a esa familia y decirle, miren, todavía hay esperanza. ¿Cómo vas a poder animar el corazón de una familia que está destrozado por la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se podía animar el corazón de Noemí? ¿Qué podía hacer Noemí? ¿Qué respuesta le pudiéramos haber dado nosotros a Noemí al contemplar esa situación y esa escena de sufrimiento indescriptible? Lo único que ella hizo, noten cómo dice la palabra del Señor. Cuando dice el texto bíblico, murieron también los dos, Mahlón que Kelión, quedando la mujer desamparada. Y noten qué dramático cómo lo presenta la Biblia. La mujer quedó desamparada. Yo no sé si esta noche hay alguien aquí que se siente desamparado, que se siente solo, que se siente vacío. El sufrimiento ha tocado tu familia, ha tocado tu vida. No hay las cosas que quieres tener, no existe eso. Dice el texto bíblico, la mujer quedó desamparada. ¿Por qué? Porque ella había perdido a su esposo y ahora está perdiendo a sus dos hijos. Versículo 6. ¿Qué tenía que hacer? Versículo 6. Entonces, cuando la Biblia dice entonces, usted cuando esté leyendo la Biblia encuentra la palabra entonces, es un contraste. En otras palabras, hay que tomar en cuenta lo que venimos leyendo, pero entonces había sufrimiento, había muerte, había dolor, había hambre, una mujer solitaria, una mujer desamparada, su esposo había muerto hace tiempo, sus dos hijos también murieron, ahora se encontraba solitaria en un lugar lejano, pero entonces, ¿qué pasó? Entonces Noemí se puso en marcha. O sea que no se quedó allí, no se quedó estancada. Hay una lección importante que la Biblia nos presenta. Siempre tú y yo tenemos que seguir avanzando. No importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa la escasez, no importa las condiciones de vida que tengamos. Entonces, a pesar de todo y en medio de todo, debes avanzar, debes seguir. Cuando el pecado entró en el mundo, dice la Biblia, por el pecado de Adán, entró también la muerte, pero aunque la muerte haya pasado a todos los hombres, aunque con el sudor de su frente Adán debía ahora comer el pan todos los días de su vida, antes la tierra iba a ser favorable para él, pero ahora, después del pecado, le iba a costar, iba a ser más difícil. Por eso dice la Biblia, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida, hasta que seas devuelto al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. En ese proceso, dice la Biblia que las flores, las rosas, todo ello iban a producir ahora cardos y espinas. Cardos y espinas. Antes del pecado no habían espinas, antes del pecado no habían cardos. Después del pecado, Dios permitió que ahora las rosas, las flores tuvieran espinas, tuvieran cardos. Esos cardos y espinas simbolizan aquella vida de pruebas, aquella vida de limitaciones que de alguna manera nos prepara a nosotros para poder depender más de Dios. No nos gustan los cardos, no nos gustan las espinas, pero aún con todo, en medio de las espinas, siempre hay una bella flor. ¿Cuántas dan gloria a Dios por eso? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le ponemos mente a los cardos? ¿Le ponemos mente a las espinas? ¿O simplemente tomamos en cuenta la flor? En medio de la vida en la cual nosotros estamos, hay cardos y espinas, hay pruebas, hay dificultades, hay escasez. Pero aún con todo la vida es bella. Aún con todo tú y yo podemos contar con el amor maravilloso del Señor. Aún con todo podemos dar media vuelta como Noemí y volver nuevamente a Belén. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a volver a Belén? ¿Por qué no nos vamos a otro lado? Noten cómo dice el texto bíblico. Se puso en marcha con sus dos nueras y regresó de los campos de Moab. ¿Por qué? Porque escuchó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? ¿Cuánto dan gloria al Señor esta noche? Esta mujer, estando en los campos de Moab, escuchó
En aquellos días no había internet, en aquellos días no había televisión, no había nada de eso. Para que una noticia se pudiera difundir, eso se transmitía de persona a persona y llevaba cierto tiempo. Cuando esta mujer escucha que en Belén Dios había ido a visitar a su pueblo para darles pan, es que el pueblo de Belén, el pueblo de Dios, había vuelto a su Señor. Dice la Biblia, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, no se ha cerrado su oído para no escucharte. Dios es un Dios que tiende su mano, Dios es un Dios que atiende con su oído cualquier clamor. ¿Cuántos creemos esa promesa? Pero ¿qué pasa? Nuestros pecados han hecho un muro divisorio entre Dios y nosotros. Y mientras existe ese muro divisorio, Dios no va a poder extender su mano, Dios no va a poder atender tu oración, porque ese muro nos divide. Pero aparte de eso, encontramos nosotros el poder del Espíritu Santo, que toca el corazón, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si nosotros creemos en la sangre de Jesús, el poder de Dios derriba cualquier muro. Y al derribar cualquier muro, entonces vamos a ver la mano del Señor que está extendida para cada uno de nosotros. Por eso dice la Biblia, Dios visitó a su pueblo para darles pan. Y por ello, dice el texto bíblico, esta mujer regresó. No existe, ¿cuánto tiempo estuvo Noemí en los campos de Moab? Dice la Biblia, 10 años. No existe un registro bíblico que diga que hubo hambre en Israel por 10 años. No existe eso. O sea que Noemí y Elimelech se fueron a los campos de Moab para nunca más volver. Ellos ya habían sabido de la bondad de Dios, ya habían escuchado de la visitación de Dios, pero ellos se fueron para nunca más volver. Quizá esta noche hayan personas que un día gozaron del favor de Dios en su vida, en su familia, un día anduvieron en armonía con los principios de Dios, pero hoy está fuera, lejos de Dios, y estás aquí. Te fuiste para nunca más volver, pero estás aquí. Y qué bueno que estás aquí, porque eso indica que todavía el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Dios permite el sufrimiento porque muchas veces así es la única manera que podemos volver a ver hacia Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Dios permite que muchas veces no tengamos nada, quedemos con las manos vacías, porque solamente así podemos venir a Él para que Él llene nuestras manos nuevamente. Esta noche quiero terminar reflexionando en esa declaración. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y ese pan, dice la Biblia, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Ese pan es Cristo Jesús. Ese pan es el Señor Jesucristo, quien descendió del cielo y vino a la tierra para visitarnos, para alentarnos, para decirnos que no estamos solos, para decirnos que no estamos desamparados, para decirnos que no todo está perdido, para decirnos que hay una luz en el fondo del túnel, para decirnos que hay esperanza en el nombre de Jesús, para decirnos que podemos avanzar de la amargura a la esperanza solamente por el poder del Señor. Esta noche queremos invocar el nombre de Dios y decirle, Señor, gracias porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias porque solamente tú puedes llenar el corazón humano. Aunque el enemigo quiera satisfacerlo con libertinaje, la palabra de Dios dice que Dios llena el corazón humano con su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y esa paz es la paz que han de gozar un par de hijos del Señor, que esta noche han venido para sellar un pacto de amor. Así como Noemí, esta noche han venido a este lugar para volver a los brazos del Señor, porque han escuchado que en la presencia de Dios hay pan de vida para vida eterna. Yo quiero invitar a las personas que van a ser bautizadas esta noche que puedan pasar, que puedan avanzar y que podamos juntos testificar el poder de Dios en la vida de estas personas. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Tengo a mi derecha a Diego. Dieguito tiene 11 años. ¿Cuántos lo felicitamos? Y también tengo a Ángel. Ángel tiene 23 años. 23 años. Ellos han escuchado la voz de Dios.
y quieren ser bautizados esta noche. ¿Cuántos los felicitamos, hermanos? Diego y Ángel, si están de acuerdo conmigo, ustedes levantan su mano. ¿Aceptan al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas? Levanten su mano. ¿Aceptas al Señor en tu vida? Gloria a Dios. ¿Cuántos los felicitamos? Número 2. ¿Aceptan las enseñanzas de la Biblia como las presenta la Iglesia Adventista y quieren vivir en armonía con estas enseñanzas? Levanten la mano. ¿Cuánto da gloria al Señor, hermanos? Por último, ¿aceptan el bautismo por inmersión así como Jesús fue bautizado y quieren pertenecer a esta iglesia hasta que Cristo venga por segunda vez? Levanten su mano. ¿Cuántos lo recibimos como miembros de la iglesia? Voy a invitarles que puedan prepararse para el bautismo. Pastor Argeli, voy a invitar, ella también. ¿Cuántos la felicitamos, hermanos? Que Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Nazari tiene 18 años. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Eso se cumple en estos 3 muchachos, ¿sí o no? Gloria a Dios. Las mismas preguntas. ¿Aceptas al Señor Jesucristo en tu corazón como tu Salvador y Señor? Levanta tu mano. ¿Cuántos la felicitamos? ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia como nos presenta la Iglesia Adventista? ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia como lo presenta la Iglesia Adventista y quiere vivir en armonía con estas enseñanzas? ¿Acepta las enseñanzas de la Biblia? Sí. ¿Cuántos la felicitamos? Por último, Nazari, ¿es tu deseo ser bautizada así como Jesús fue bautizado? Sí. ¿Cuántos la felicitamos? Gloria a Dios. Voy a invitar entonces que puedan acompañar una hermana diaconisa, acompañar a Yazari para que ella pueda prepararse para el bautismo. Mientras tanto, invitamos a nuestras hermanas del canto para que puedan alabar al Señor mientras los hermanos se preparan. Adelante. Uno de los días más felices para mi vida fue el día que entregué mi vida al Señor. Él es todo lo que nosotros necesitamos para vivir plenamente. Entonces, para los hermanos que están tomando esta decisión, es la mejor decisión. Es lo mejor que podemos hacer, porque solo en Cristo podemos alcanzar plenitud en nuestra vida, en nuestra paz, en nuestro corazón. Es algo, hermano, que no puedo explicar. Tienes que vivirlo, vivir en la presencia de nuestro Dios. El himno 346 de nuestro himnario dice: feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Vamos a cantar ese hermoso himno para gloria y honra de nuestro Dios. Cántele al Señor con todo su corazón. Himno 346. Bien, vamos a cantarlo. ¿Se lo saben ese canto, hermano? Feliz el día. ¿Cuántos se lo saben? No. Cantemos. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz
soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, gracias por la victoria que has alcanzado en el corazón de Yasari. Gracias, Señor, porque su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Gracias por la obra del Espíritu Santo en su interior y por esa obra hoy está aquí, testificando delante de la iglesia y delante de todo el universo que ama a Cristo Jesús. Por su profesión de fe, el pastor Argeli García le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puro ya salí, de Cristo soy y mío es Él. Sus sendas con placer seguir, resuelto a hacerle siempre cante. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Muy bien, vamos a orar por Dieguito y Ángel. ¿Listo? Padre, gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en Diego y Ángel, tus hijos. Gracias porque hoy, Señor, están en la pila bautismal para ser bautizados, siguiendo el ejemplo de Cristo allá en el río Jordán. Por su profesión de fe, el pastor Argeli les bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reposa débil corazón, a tus contiendas voy a fin, tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. ¿Cuántos bendecimos el nombre de Dios? Eso es volver a la casa del pan, porque Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. No importa las limitaciones que haya, no importa los problemas, vicisitudes, podemos volver a las manos de Dios, porque en el nombre del Señor, Él hará milagros en nuestra vida, Él hará milagros en tu familia, hará milagros en tu vida y a través de tu vida. ¿Cuántos creen eso, hermano? Yasari, Diego y también Ángel han experimentado el poder de Dios. Solamente Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Y esta noche también nosotros podemos experimentar el poder del Señor. Esta noche queremos orar por aquellas personas que quieren reconocer que solamente en Dios está puesta la esperanza, que solamente en Dios hay seguridad y solamente en Dios hay palabras de vida eterna. Yo no sé qué problemas hay en tu vida, pero esta noche queremos orar por ti. ¿Hay alguien que necesite el poder de Dios en su vida? ¿Hay alguien que necesite paz en su corazón? ¿Hay alguien que necesite el perdón de Dios en su vida? Puestos en pie, vamos a orar. De repente hay alguien que está pasando una situación muy difícil. Y quizá esta noche te has identificado con la experiencia del sufrimiento de Noemí. Has perdido un ser querido. Yo no sé qué dificultad has atravesado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Pero hay poder en el nombre del Señor.
Si hay alguien que necesita una oración especial esta noche, bien puede pasar al frente y decir: oren por mí de forma especial. Ven, no tengas temor, no tengas temor de avanzar, no tengas temor de confesar que solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Si tienes una situación difícil en tu vida y quieres que oremos por ti esta noche, ven, acércate al altar, vamos a clamar al Señor. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos creen en el poder del Señor esta noche? No importa qué situación sea, no importa en dónde te encuentres esta noche, si en los campos de Moab, atravesando el dolor de la muerte, o en Belén, atravesando la limitación del hambre, no importa en dónde te encuentres, hasta ahí el Señor te va a encontrar. Vamos a orar, vamos a orar. Puedes venir, no te preocupes, puedes venir, mientras estamos orando puedes venir. Vamos a clamar al Señor esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, solamente tú conoces, Señor, cuál es la situación que agobia o preocupa el corazón de cada uno de tus hijos. Podemos venir a ti con confianza, sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Podemos venir a ti, Señor, con la decisión de entregarte nuestra vida, de entregarte nuestros pensamientos, de entregarte nuestros planes, porque tus planes son mucho mejores que los nuestros. Señor, atiende el clamor de cada uno de tus hijos esta noche. No importa qué sea, escucha, perdona, libera, atiende, sostenga, Señor, tu espíritu cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Noemí nos da el ejemplo de que no importa cuán lejos nos hayamos ido, no importa cuán bajo nos hayamos hundido, podemos volver, porque tú visitas a tu pueblo para darle pan. Gracias, llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén.